el cristiano como ciudadano? Es la primera parte que vamos a compartir hoy, si alcanzamos. Adelante. ¿Cómo debe ser el cristiano como ciudadano? Vamos a Mateo, capítulo 22. Mateo 22, versículo 15 en adelante. 15 al 22. Mateo 22, versículo 15 al 22. ¿Cómo debe ser el cristiano como ciudadano? O el cristiano como ciudadano. Mateo capítulo 22, versículo 15. ¿Llegaron ahí? Lectura, por favor. Pero los principales sacerdotes... No está en Mateo 22. 22, 15. Nueva tradición viviente. Entonces, ¿se puede? Ok, sí, ahí sí. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los... ¿Les sigo, pastor? Sí, sí. Herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es ilícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas, mostrándome la moneda de tributo? Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándolo se fueron. Ok, entonces nos encontramos con un pasaje maravilloso, ¿cierto? Que es Jesús siendo acosado por los grupos religiosos de la época. ¿Quiénes eran los grupos religiosos? Los fariseos, los saduceos. ¿Y este grupo era quiénes? Los herodianos. Eran los seguidores de Herodes, ¿ya? Y entonces entre todos ellos ahí se confabulaban para querer hacer caer a Jesús en un problema político, ¿ya? Porque si Jesús toma un partido en esto, entonces lo acusaban de estar en contra del rey, en contra del César. Ese era el propósito de los fariseos, saduceos y los herodianos, y de paso también los escribas, que no eran una religión, pero ellos eran los que copiaban y eran los que interpretaban la ley. Entonces, aquí nos encontramos con dos puntos interesantes. Versículo 17, la pregunta al Señor Jesucristo: dinos pues, ¿qué te parece, maestro? ¿Ya? ¿Qué me parece, maestro? O sea, ellos lo endulzaban, ¿cierto, maestro? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Es la pregunta que le dicen al Señor Jesucristo. Por eso Jesús les contesta en el versículo 18, dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Porque él sabía en qué condición, cuál era el propósito de la pregunta. ¿Ya? Ellos no estaban haciendo la pregunta para aprender. Ellos estaban haciendo la pregunta ¿para qué? Para hacer caer a Jesús en un problema, para meterlo en un lío. Pero como Jesús sabía que no era su tiempo, él tampoco cayó en la tentación de ellos. Por eso le dice: muéstrenme ¿qué? Una moneda, la moneda del tributo. Y hace la pregunta: ¿de quién es esta imagen que está aquí en la moneda? ¿Y a quién se refiere la inscripción que hay aquí? ¿Ya? Entonces, ¿de qué le contestaron? La imagen y la inscripción es ¿de quién? Del César. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el dinero, hay un versículo donde Jesús habla del dinero como las riquezas injustas.
no sé si se recuerdan de él. Si ustedes con las riquezas injustas no participan en los bienes eternos, así en ese pasaje, y él está diciendo, ¿de quién es esta inscripción? Dice, del César. Dicen, claro, del César. ¿Por qué? Porque el dinero es un material, es un bien injusto, porque el dinero no va, ni te lleva al reino de los cielos, ni va al reino de los cielos. O sea, el dinero es algo del hombre, creado por el hombre, para el hombre, y se queda aquí, no tiene ninguna trascendencia. Ahora, podemos participar, ser partícipes con el dinero de los bienes eternos, sí, cuando apoyamos la obra del Señor, cuando damos a la obra del Señor, porque se hace también con recursos de este mundo, pero pensando en qué, en el reino venidero, pensando en el reino de los cielos. Entonces el Señor da una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Da ¿a quién? Al César lo que es de quién, y a quién, y a Dios lo que es de Dios. Algunos teólogos dirían, hubiese preferido una respuesta más clara del Señor Jesús, ¿no? Cuando se habla de diezmos y ofrendas y toda esa cosa, uno diría, bueno, el Señor no pudo haber dado una respuesta que nos hubiese llenado más. Pero ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué lo dice el Señor en su palabra? Que usted y yo somos hijos de Dios, ¿cierto? Y como hijos de Dios, estamos ¿dónde? En la tierra. Pero tenemos dos nacionalidades. Tenemos dos territorios. Por eso dice, da a César lo que es de César. O sea, dale al hombre aquí en la tierra lo que es del hombre, y a Dios, que está ¿dónde? En el cielo, lo que es de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos en sí, la Biblia nos enseña que tenemos que vivimos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra, porque en el momento en que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, ya no pertenecemos a esta tierra, ya no somos terrenales, aunque vivimos en esta tierra. Entonces, ¿qué somos? ¿Pertenecemos a qué? La respuesta la podemos encontrar en Filipenses 3:20. Ya saben que me gustan las respuestas, encontrarlas en la Biblia. Siempre que van a preguntar, la respuesta tiene que estar en la Biblia. Filipenses 3:20 y 21. ¿Alguien llegó ahí? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual podemos también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ya, entonces, somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino de los cielos. Porque es lo que dice el apóstol Pablo. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. ¿De dónde? Allá, de allá. ¿De dónde viene? También, de donde también esperamos ¿a quién? A nuestro Salvador. Ahora, ya Jesús vino. Aquí ya Jesús vino. Ya Jesús vino a salvar a los pecadores. Ahora, pero está diciendo Pablo aquí, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador. ¿A qué se está refiriendo? A la segunda venida del Señor Jesús. Porque ya Jesús, cuando Él está escribiendo esta carta, ya vino Jesús. Ya vino a salvar a los pecadores. Ahora, pero aquí está diciendo, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador. ¿Al Señor quién? Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Lo que el Señor Jesucristo dijo, que Él vendrá a levantar a su pueblo, a llevar a su pueblo,
pero también vendrá a establecer su reino milenial en Israel, o sea, con su pueblo, con los santos, por 1000 años. Yo siempre pienso en esa vida que tendremos en Israel, en Jerusalén, por 1000 años con el Señor. Anhelo ese tiempo. Entonces, según el versículo 21, lo que nos enseña el Señor en el Nuevo Testamento es que el cristiano es ciudadano. ¿De qué? De dos mundos. Estamos en la tierra, pero somos ciudadanos ¿de qué? Del reino de los cielos. El problema es que el cristiano no vive como si fuera ciudadano del reino de los cielos. El cristiano se mueve en la tierra como si fuera ciudadano del mundo igual. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque andamos ¿en qué? En los afanes de este mundo, en las cosas de este mundo, y nos acordamos del reino de los cielos cuando vamos a la iglesia, cuando tenemos que ir a la iglesia, pero no vivimos constante y permanentemente meditando, hablando, compartiendo las cosas del reino de los cielos, o sea, nuestra verdadera ciudadanía. Porque, como diría el apóstol Pedro, somos embajadores aquí en la tierra. El gobierno de cada región en esta tierra, dice la palabra que es instituido ¿por quién? Por Dios. ¿Lo hace para qué? Para orden, para el progreso de los pueblos. Pero el cristiano debe reconocer esos gobiernos mientras no vayan en contra de lo que dice la palabra de Dios. Vivimos en la tierra. Por eso, en la época de la pandemia, bueno, nosotros creo que no hicimos servicio un día, algo así, ¿no? Pero muchas iglesias se rebelaron contra el gobierno y no dejaron de hacer servicios. Incluso en California, la iglesia más grande que dejó de hacer servicio fue la de MacArthur, que no dejó de hacer servicio, incluso el gobierno las demandó, pero ellos se mantuvieron firmes y no cesaron de hacer servicios. Y miren todo el problema que causó el dejar de hacer servicios. Más de 10,000 iglesias no volvieron a abrir. La gente no volvió, quebraron. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, eso fue como un ataque ¿de quién? Del enemigo a la iglesia del Señor. Lo mismo que está pasando hoy, por ejemplo. Las iglesias hispanas sobre todo, están vacías. ¿Por qué? Porque la ley de migración, la actitud migratoria del gobierno, es como si fuera un ataque espiritual hacia los indocumentados que se han alejado de las iglesias y ya no salen. Y no solamente la iglesia, ¿no? Ya sabemos. Los comerciantes se quejan, ya las tiendas están vacías, los lugares donde frecuentaban están vacíos, la gente no va. ¿Por qué? Porque están con toda razón asustados, o sea, temerosos, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué? Ese es el mundo terrenal. Pero nuestra confianza debe estar puesta ¿en quién? En nuestro Rey soberano. ¿Quién es? En Jesucristo. En el Señor. Que Él nos guarda, que Él nos protege, que nos libra de todo mal. Vamos al libro a la carta de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 38. Aquí hay un problema
un alboroto en Éfeso. Y entonces hay un personaje, un hombre llamado Demetrio, que está allí en medio del alboroto. Versículo 38 al 40, ¿qué dice? Hechos 19, 38. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden Y procónsules. procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir porque el peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Hasta ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucedió aquí? Aquí los judíos empezaron a atacar a Pablo y a toda su comitiva, porque los acusaban de alborotadores, los acusaban de que estaban en contra de la ley de Moisés y esa cuestión. ¿Ya? Entonces se fueron encima de Pablo, se fueron encima para acabar con él, y se estaba presentando ahí un alboroto grande, un pleito. ¿Ya? Entonces Demetrio, entonces va y les dice: miren, aquí nos van a acusar, el gobierno romano nos va a acusar de sedición, y esto nos va a generar un problema. Si ustedes tienen algo contra ellos, vayan a ¿qué? A la ley y demándenlos, y entonces en la corte se va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque ellos están ¿dónde? En la tierra. ¿Están peleando contra quién? Contra el gobierno terrenal. O sea, el gobierno terrenal está peleando contra los cristianos. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Hay una persecución contra el cristiano por toda parte en la tierra del Señor. Acuérdense, eso pasó hace el mes pasado. En el Congo, 70 personas en un templo adorando al Señor fueron decapitados, les cortaron la cabeza a los 70. Hijo. Creo que es, si no estoy mal, creo que, no recuerdo qué otro estado tienen, ahí vi las bolsas, a los cristianos los meten en unas bolsas, se les amarran y los asfixian ahí hasta que mueran. O sea, los amarran en las bolsas vivos y los tiran ahí en la plaza pública hasta que mueran. Eso lo vi esta semana. ¿Ya? Y así sucesivamente. O sea, hay una persecución grande. Además de que igual en la plaza pública, si usted saca un micrófono y empieza a predicar de Jesús, la gente viene que no quiere saber nada de Jesús y le tiran. Le quieren arrebatar y lo quieren golpear porque no quieren saber nada de Jesús. O sea, es claro que como cristianos, como creyentes, el ciudadano cristiano vive en dos mundos: en el mundo de la tierra, el mundo carnal, en el mundo mundano, pero no somos de este mundo, somos de ¿qué? Del reino de los cielos. Por eso Jesús, cuando oró por nosotros, oró por la iglesia, oró por los discípulos, en el capítulo 17, ¿qué dijo? No te pido que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que les enseñes a vivir en el mundo. O sea que tenemos que aprender a convivir ¿con quiénes? Con los que no quieren saber nada del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos son ciudadanos ¿de qué? Del mundo. Ellos son ciudadanos del mundo. El ciudadano debe, entonces, cuando Jesús le hace la pregunta a Jesús, ¿debe pagar impuestos el ciudadano? Sí, debemos pagar impuestos. ¿Por qué? Claro, porque estamos en el mundo. Estamos en el mundo. Sin embargo, vayamos a Mateo 17. Mateo 17. Versículos 24 al 27.
Versículo 24, ¿sí? Al 27. ¿Alguien llegó? Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa en el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí encontramos, este es un pasaje riquísimo, ¿no? Tiene muchas cosas. Pero digamos que en lo esencial, lo que necesitamos ahora, Jesús pagó sus impuestos, ¿no? El Señor Jesús pagó sus impuestos. Ahora, Jesús hace una pregunta. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? O sea, Jesús nos está diciendo que Él no tendría por qué pagar impuestos. ¿Cierto? ¿Por qué no tendría Jesús por qué pagar impuestos? ¿Por qué no? Porque es lo que está diciendo Él. O sea, ¿de quién cobran impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Porque él no es Y entonces, ¿qué le dice Pedro? De los extraños. Entonces Jesús le dijo que para no ofenderlos, entonces ve, tira el anzuelo y en el primer pez que saques, ahí le abre la boca y va a encontrar el dinero y va y paga los impuestos por ti y por mí. Entonces, ¿por qué decía hermano Edgar? Porque no extraño, es del pueblo, es considerado el pueblo. Ok, ¿quién más? ¿Por qué no debería Jesús, ante la pregunta que le hace a Pedro, no pagar impuestos? Porque él está queriendo decir, yo no debería pagar impuestos. Sin embargo, para no ofenderlos, pagamos los impuestos. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué? Él no es de esta tierra. Y entonces, como no es de esta tierra, ¿qué sucede? Que él no debería pagar impuestos. Ok, él no debería pagar impuestos, pero él está en la tierra. Pero él la pagaba para no Ofenderlos, ¿ok? Para que no vea el problema. Exacto, para evitemos un problema, ok. Pero hay otro punto más interesante, que es el punto más interesante de lo que han dicho ustedes, tiene que ver con que Jesús es ¿qué? El creador de todo. O sea, si yo soy el creador de todo, exactamente, yo soy el Señor de la tierra, ¿por qué tengo que pagar impuestos, cierto? Por eso él dice, pero para no ofenderlos, ve, tira el anzuelo, sácalo, y lo que encuentres ahí, paga. Sencillo, ¿ya? ¿Por qué? Porque él le estamos demostrando otra cosa, que él es el Dios omnipotente, que todo lo puede, a tal punto que le dice a Pedro, ve, tira el anzuelo, y el primer pez que saques lo abres, y ahí va a encontrar el dinero. O sea, como que él dice, yo soy el Señor del universo. Yo soy el creador de la tierra. ¿Por qué tendría que pagar impuestos? ¿Se da cuenta? Eso es lo que le está diciendo de ahí. Evidentemente, él no tendría por qué pagar impuestos, pero para no ofenderlos, o sea, no hay problema. Paguen. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque los reyes de la tierra no pagan ¿qué? ¿Los reyes de un país pagan impuestos? No. A ellos no les cobran impuestos. ¿Usted cree que de energía le llega un bill a la Casa Blanca? No. No. A la Casa Blanca no le llega un bill ni de energía, ni de impuestos, ni de nada.
¿verdad? A ninguna casa presidencial de ningún país le debe llegar ningún cobro de nada. ¿Por qué? Porque allí está quien la primera autoridad del país, ¿cierto? Entonces no le cobran. Entonces por eso Jesús dice, ¿de quién pagan los impuestos? Y todavía les pagan. Y todavía les pagamos nosotros con nuestros impuestos. Con nuestros impuestos les pagamos todavía, ¿ya? Así es. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo. Pero mientras estemos en la tierra, Jesús nos dio el ejemplo de que mientras estemos aquí, tenemos que pagar impuestos. Todos estamos obligados a pagar impuestos. Ahora, entonces, hay cristianos que evaden impuestos y quieren evadir impuestos. ¿Eso está bien? No. No está bien. Porque como ciudadanos de este mundo, nosotros debemos ser ¿qué? Ejemplares. Ejemplo para todos. Para todos. Por ejemplo, incluso hay una familia pastoral que para no pagar su seguro médico, porque le sale muy caro acá, van a Houston y ponen una dirección de Houston y pagan más barato. Familia pastoral. Y familia pastoral. No pagan nada porque esa tarjeta es. La tarjeta dorada, ¿no? Pero también la Iglesia Católica no paga impuestos. Así es. No paga impuestos. No pagan impuestos, sí, están exentos porque hay un trato del gobierno con las iglesias católicas. Exactamente, ellos no pagan impuestos. Pues Ya. hay que pagar para el ejemplo. Bueno, lo que pasa es que hay ellos no están evadiendo impuestos, es un trato que tienen establecido, exactamente. Ahí es diferente, ¿no? ¿Qué es no profit? Exacto, non-profit, ¿ya? Pero las iglesias cristianas todas pagamos impuestos, ¿ya? Ahora, hay un punto importante y es que el creyente, el cristiano, debe ser el ejemplo siempre. Debería ser el mejor ciudadano de la tierra. Porque a través de ser el mejor ciudadano de la tierra, deberíamos darle ejemplo a la gente, que la gente pueda ver que somos confiables, que no nos metemos en problemas, que no andamos de un lado para otro haciendo cosas chuecas. Entonces, como ciudadanos de esta tierra, deberíamos ser los más ejemplares, los más aptos cuando se hable de a quién escogemos, que sea quién, que eso cuando uno diga yo soy creyente, soy cristiano, ok. Ahora, sin embargo, tenemos algo, por ejemplo, el ciudadano en este país, todo ciudadano está obligado a que cuando le llegue una carta para participar en un jurado, tiene que ejercerlo. Todo ciudadano, es ley. Y si no va, le llega la carta y no va, usted está en problemas, ¿no? Si usted es ciudadano, está en problemas. Pero, cuando usted dice, soy creyente, soy cristiano, ahí ya, un momentico, ¿usted es cristiano? Sí. Usted es, no, pues yo soy el pastor, yo soy líder, yo soy un líder en la iglesia. No puede ser jurado. ¿Por qué no puede ser jurado? Porque como creyente, como cristiano, tiene una manera de ver la vida diferente a la del mundo. Entonces, podría ser que el cristiano se puede sesgar en un momento determinado por su condición moral. Entonces, ahí lo paran. Pero no es que sea malo, simplemente dice, no es cuando lo van a elegir para un jurado. Cuando lo van a elegir para Pero de presentarse, tiene que presentar. No necesita, puede llamar, puede... Sí, a ella la ha llamado y ella ha llamado. No hay nada de... Bueno, eso... A ella la ha llamado para el jurado y ella llama y a no... mí
me han sí? llamado y he puede dicho, rechazarlo entonces. por ser cristiano tiene que ir, ya que lo elijan, ya uno dice que ya está ahí, dice, van a dar el caso y ya le hacen una pregunta y él te dice, bueno, por mi punto moral, no evangélico cristiano, creo ya lo rechazan porque sabe que está... Sí, pero en el caso de ella ha sido diferente, ¿no? Sí, yo me he presentado Ujú. entonces, ¿usted cuál es su profesión? No, pues yo soy ama de casa. Y su esposo, porque ahí preguntan todo. No, pues él es pastor. Oh, usted es esposa de pastor, qué pena, pero no puedo. Sí, eso ya es cuando, pero sí, eso es cuando ya lo llaman al grupo Ya. de jurados. Sí, Pero bueno, pero hay Yo me espanté porque yo- sí. El mismo lo sacan, ya no puede ser. lo sacan. Ya. Ahora bien, veamos lo que dice Romanos 13, versículo de 1 al 8. Romanos 13, del 1 al 8. ¿Cuál es la actitud del cristiano, del ciudadano que es creyente en esta tierra? Muy bien. Romanos 13, versículo 1. ¿Qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok. Debe el cristiano entonces someterse a toda la autoridad. Pero, hay un pero. ¿Y cuál es el pero? El pero es que lo que la autoridad determine no debe ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque si entonces la autoridad determina algo que va en contra de la palabra de Dios y yo me sujeto a eso o yo lo acepto, entonces ahora estoy en contra de ¿quién? De Dios. Estoy en contra de Dios. No puedo. Ahí está el problema. No podemos. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, hay otro punto. El Señor dice que toda autoridad, sea buena o sea mala, dice el Señor que es que establecida por quién. Es increíble, ¿cierto? Pero es verdad. Porque una de las cosas increíbles es que en la época bíblica del Antiguo Testamento, los reyes eran establecidos por quién. ¿Quiénes colocaban a los reyes? Dios. ¿Y cuántos reyes buenos, o sea, que respetaban la palabra de Dios, hay en la Biblia? Son pocos. Bueno, Nelson, usted que lo sabe todo. Con los dedos de una mano los cuenta y le sobran. Empezando por los malos reyes, por el primero. ¿Se da cuenta? Ahí está el problema. Y dice el Señor que toda autoridad es puesta por Él. O sea, Él permite que las autoridades sean elegidas. No es que Él las coloque, ¿no? Él permite, ¿no? Permite. Hay que obedecerlas, sí. Pero para el creyente obedecemos siempre y cuando no estemos yendo en contra de la palabra de Dios. El ciudadano, con respeto, por supuesto, debe ir en contra de lo que dice una palabra o un mandamiento o una ley que va en contra de la palabra de Dios. ¿Sí, hermano? Ahí está donde Dios dio todas las leyes. Actualmente hoy las leyes que están son puestas por Dios. Sí, cuando estamos leyendo. Cuando el pueblo quiso rey, entonces el Señor les dijo, ¿así quién es rey? Pues les va a dar, aquí les va. Todos los estatutos que tiene la ley romana son realmente la ley. Vienen en bíblica. Sí. Exacto. Sí, porque
El problema fue que Dios tenía un gobierno teocrático, ¿no? O sea, era Dios. Entonces, a través de Dios, o a través de los jueces, Dios gobernaba. ¿De acuerdo? Era Samuel, el juez. Dios gobernaba. Él hacía lo que Dios le decía que debía hacer. Hasta que su pueblo, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Le dijo al profeta Samuel: queremos un ¿qué? Un rey como las otras naciones. O sea, se olvidaron de ¿quién? De Dios. Entonces, ahí está el problema con nosotros. Cuando nosotros no tenemos en cuenta las leyes gubernamentales, sino que las cumplimos a rajatabla como están, aunque vayan en contra de lo que dice la palabra de Dios, nos estamos olvidando de ¿quién? De Dios, porque Dios es prioridad para el creyente. Lo que Dios determina es la prioridad para nosotros, no es lo que dicen los hombres, sea el cargo que tengan. Sí, hermano. Sí, hermano, en la época estaban los profetas en sí, Samuel, Elías, todos estos daban órdenes a los reyes, daban órdenes. Así es. Pero porque venía la orden de arriba. Eso me lleva a este punto, que es interesante. Porque mucha gente dice, no, es que tenemos que cumplir las leyes de la tierra. Sí, pero Elías, ¿qué hizo? Se enfrentó al rey Acab. Se enfrentó. No fue que no, se enfrentó. A tal punto que lo buscaron 3 años y medio, ¿para qué? Para aniquilarlo. Para matarlo. Lo buscaron por todo lado y no lo encontraron. ¿Se da cuenta? Elías se enfrentó al gobierno de la época. No son muchos los profetas que encontramos en esa condición, pero Elías lo hizo. Y es que fue el único hombre que le andaba viendo a una mujer. Y después sí. Y después fue el único que corrió porque una mujer lo amenazó. Versículo 2 de Romanos 13. Alguien que lo lea. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea que mientras la autoridad sea competente, sea correcta, nosotros tenemos que obedecerla, ¿no? No debemos ir en contra de la autoridad. ¿Por qué? Porque estaríamos en contra de lo que Dios ha determinado, y es que esa autoridad hay que obedecerla. Como cristianos tenemos que obedecerla. Versículo 3. ¿Alguien? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de él. Esto es interesante, ¿no? Porque los magistrados no están para infundir ¿qué? Temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. Aquí tenemos un problema, porque hoy tenemos todo está patas arriba. Hoy tenemos una situación que tiene el bueno está temeroso, el bueno está asustado, el bueno está escondido. ¿Por qué? Porque la autoridad le ha infundido ese miedo, ese temor. Sin embargo, ellos se encargarán ¿con quién? Con Dios. Un día estarán al frente del Señor y Dios se encargará de ellos. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Por si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Nos recordamos entonces de la historia de Saúl y ¿quién? Y David, ¿no? David tuvo varias oportunidades ¿de qué? De matar a Saúl. Y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Ni permitió que ninguno de sus lugartenientes atacara a Saúl. ¿Por qué? ¿Sí?
Porque era una autoridad puesta por quién? Era ungido. Ungido por Dios. Porque Dios me libre de tocar al ungido de Dios. Entonces, David no lo hizo. Digo, esperó el tiempo de quién? De Dios. Nosotros debemos esperar el tiempo de Dios también. En todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Como cristianos. Por ejemplo, una persona quiere un puesto, un trabajo. Y ahí en ese trabajo hay opciones, hay puestos para ascender. Y muchos, ¿qué hacen? La gente del mundo, ¿qué hace? Le coloca zancadillas, ¿me entienden el término? Zancadillas al que está ahí, ¿para qué? Para que se caiga y él pueda acceder a ese puesto. Eso pasa en nuestro país un montón, ¿no? Bueno, del mundo. Ante los ojos de Dios, el cristiano no debe hacer eso. El cristiano debe esperar que el tiempo de Dios, si Dios le va a dar ese puesto que él quiere, tarde o temprano, Dios se lo va a dar. Pero tiene que esperar el tiempo de Dios, no el tiempo que yo determine. No, échese allá y esto lo saco del camino y me hago bien amigo del otro de allá para que lo remueva y me dé ese puesto a mí. No funciona así. El cristiano debe esperar el tiempo de ¿qué? De Dios. Como ciudadanos. Es igual, ¿no? Muchas veces, como cuando hay un hombre, una persona que está buscando, quiere casarse, un hombre que quiere casarse o una mujer que quiere casarse. Yo quiero un hombre, yo quiero una mujer. Ok, está bien, ¿cierto? Pero no lo puedo buscar o no la puedo buscar de cualquier manera. ¿O sí? No. Tengo que pedírsela a quién? Al Señor. Y en la medida en que yo esté bien con el Señor, Él va a colocar la persona correcta para mí, para usted. ¿Por qué? Porque una mujer que se aferra a un hombre, o sea, este es el hombre que yo quiero, ella no sabe si esa persona, ese hombre es conforme al corazón de Dios. Y si usted como mujer es una mujer conforme al corazón de Dios, Dios no le va a mandar a alguien para que la haga sufrir, ¿o sí? No. Dios le va a mandar a una persona conforme al corazón de Él para que la trate bien. Lo mismo el hombre. Dios no le va a mandar a una mujer para que lo maltrate. No, Él le va a mandar a la persona correcta para que lo trate bien. Entonces, debemos ser hombres y mujeres que esperamos ¿en quién? En Dios. ¿Para qué? Para que Él mande a la persona ¿qué? Correcta. El problema es que como hombres y mujeres de Dios que estamos en este mundo, en este lado del mundo, en este lado de la eternidad, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede con nosotros? Nos desesperamos, exactamente. Nos desesperamos. Ahí está el problema. ¿Sí, hermano? Yo tengo testimonio de una hermana mía que se vino para acá, está en el estado de Ohio. Y mi otra hermana le estaba dando los papeles. Y que me dio los papeles y ya que el día de mañana ya la mandaron la cita y todo. Y le digo, no, tienes que esperar al día del Señor. Claro. Se sofocó tanto con lo que dijo el hermano ahorita. Y se movió del estado ahí, de otro estado, vaya, perdió todo. Claro, perdió todo. Ahí perdió todo. Porque en otro estado tiene que empezar de cero otra vez. No, es que mi cuñado murió. Ah, bueno. Entonces perdió. Perdió Si hubiera todo. quedado ahí, hubiera conseguido lo. Así es, perdió todo. Ahí está el problema. Que nosotros, el cristiano no sabe esperar en Dios, se desespera y entonces termina en las cosas mal. Porque Dios tiene, como dice el salmista, ¿no? Espera en Dios y Él hará. Él hará. El tiempo de Dios es perfecto. Y muchas veces Él quiere que esperemos, o sea, Él aguanta a ver nosotros qué tan, exactamente, o qué tan confiados estamos en Él. Qué tan pacientes y confiados en Él. Yo sé que Él se va a responder. Cuando yo vine a este país, por ejemplo, en el 2004, o sea, desde el 2001, después de las Torres Gemelas, todo cambió, ¿no? Los que vivían aquí desde antes, ¿sabes?
Sin embargo, yo vine y había venido, no me acuerdo, 2 años anterior, había venido y había solicitado el social. Y la vez que lo había solicitado no me lo mandaron. Bueno, gloria a Dios que no me lo mandaron. Dios sabe por qué no me lo mandaron. Porque el amigo que me invitaba a venir era medio torcido, ¿no? Entonces, si me mandan el seguro, él hace negocios con él. yo caí en cuenta después de eso. No, este es torcido. Entonces, cuando me vine ya a quedar, fui con una prima otra vez a solicitar el seguro. Y el oficial dice, ¿usted fue el que vino hace 1 año o 2 años y solicitó? Sí, o sea, estaba ahí en el registro. Sí, ¿y por qué quiere? No, pues por esto y esto. Ah, ok, está bien. Y sí, ya había empezado a trabajar y una noche en el apartamento recibo un sobre y yo no tenía ni idea de nada. Un sobre para Orlando, un sobre para mí. Y lo abro, el seguro. O sea, ¿quién me lo mandó? El Señor me lo mandó. Yo le dije al Señor, el Señor me mandó el seguro, ¿ya? Y como el seguro era bueno, entonces yo pude trabajar en un lugar bueno, ¿ya? Porque el seguro era bueno. Entonces, pero esperamos en quién? En el Señor. No esperamos, no hacemos las cosas a nuestra manera, sino a la manera de quién? De Dios, ¿cierto? Versículo 5, Romanos 13. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Sujetos a quién? A Dios. Tenemos que estar sujetos al Señor. ¿Por causa de qué? De nuestra conciencia. ¿Cuál es el problema del ciudadano cristiano? Que si estamos haciendo las cosas mal, ¿qué pasa con nuestra conciencia? Nos acusa. La conciencia nos acusa también. Y como dice Romanos, al principio, dice Jesús, dice Pablo, que ¿por qué el Señor, qué pasa con una persona que no ha escuchado nunca hablar de Jesús? Y esa persona muere. ¿Cómo el mundo diría, cómo lo van a juzgar si nunca escuchó hablar de Jesús? Claro que será juzgado igual que todos. La pregunta es, ¿de qué manera? ¿Por qué lo van a juzgar? ¿Bajo qué aspecto? ¿Bajo su conciencia? ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene que la palabra de Dios escrita en su corazón. En el mundo, por ejemplo, en el mundo, ¿quién le enseñó a nuestros ancestros acá en nuestros países, a ustedes las mujeres, por ejemplo, a que después de un parto tenían que purificarse? ¿Quién se los enseñó? Nadie. La palabra de Dios. Conciencia. No, porque ni siquiera no leía la palabra de Dios. Conciencia. La conciencia. Natural. Acuérdense que la palabra de Dios en ese tiempo a nuestros ancestros era un mito, era un tabú. Ellos no podían leer la palabra de Dios. Nadie leía la palabra de Dios. La palabra de Dios de un tiempo para acá se lee en las iglesias cristianas, pero incluso en la iglesia católica no se leía la palabra de Dios. Pero ¿quién les enseñó a ellos? La conciencia. El Señor está escrito, la palabra está escrita. Y entonces vamos a la Biblia y encontramos que todo está allí. O sea que Dios nos ha preparado, así sea en la conciencia, para ser buenos ciudadanos. El hombre o la mujer que no ha escuchado hablar de Jesús será juzgado ¿por qué? Por su conciencia. Hermano, perdone, mire que el otro día yo estaba, el Señor me llevó a un pasaje de Isaías. Ajá. No recuerdo el capítulo ahorita, ni el versículo, pero donde está hablando clarito, hermano. Oiga bien que dice, al comino, dice, no lo vas, dice, no lo pondrás moler en piedra, sino que el comino lo pondrás a tostar
en el sol. Y luego dice, lo aporrearás con vara. Viera qué cosa más maravillosa. Y yo me quedaba pero. Como hacía el trillado del trigo. Ajá, el trillado del trigo. El trillado, ¿ah? Viera qué cosa más maravillosa. Sí, Dije yo, sí. caramba, Padre, me dijo, aquí está todo. El Señor le enseñó todo. Todo lo dejó en su palabra, todo está escrito. Y está en nuestro corazón, todo. Ya, todo está. Bien, versículo 6, ¿qué dice? Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. O sea, debemos pagar los tributos a nuestros gobernantes porque ellos son, ¿qué? Servidores de Dios, ¿ok? Y el versículo 7, ¿qué dice? Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, y al que honra. O sea, como quien dice, Dios nos llama ¿a qué? A que no le debamos nada ¿a quién? A nadie. Pero aquí viene un problema. ¿Y cuál es el problema? Que muchos cristianos son mala paga. Ese es un problema. Ese es un problema. ¿Ya? Muchos cristianos son mala paga. Y muchos cristianos están en una iglesia y llegan allí y se arriman y están bien, se hacen confianza con los demás, le prestan dinero y le prestan a esto, le prestan a esto, le prestan acá y después llegan y se van. ¿Por qué? Porque pues para no pagarles. Claro, no son cristianos, pero están metidos ahí y aparentemente actúan como cristianos. Aparentemente son creyentes, ¿no? Aparentemente son buenos. Unos hasta son pastores, hasta predican. Sí. ¿Para qué vamos a decir que no? Sí, es verdad. Así es. Y se pueden la Biblia revés y derecho y saben que están haciendo. Y estaban, exactamente, ¿ya? Así tienen el valor de pararse y predicar. Y lo peor es que cuando hablan, ellos hablan como si los demás fueran lo peor que hay en las iglesias. Y son ellos mismos lo peor que hay en la iglesia. Ese es un problema. ¿Ya? Entonces, el Señor nos llama ¿a qué? A que seamos hombres honrados en todas las áreas, que no le debamos a nadie nada. ¿Ya? Eso es importante. Entonces meditemos. Si le debemos algo a alguien, hay que pagarle. ¿Ya? Uy, no me acordaba, estoy debiendo a fulano, vengano. Hay que pagarle, ¿ok? No podemos deberle a nadie nada. ¿Ya? Muy bien. Vamos a Lucas, capítulo 9. Versículo 49. Lucas 9, 49. Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús, ¿qué le dijo? No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros, ¿qué? Es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir, ¿a dónde? A Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: ¿Vosotros qué? ¿No sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre
no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para ¿qué? Para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí encontramos dos aspectos importantes para establecer lo que el punto. Y es que hay la Biblia nos habla, o aquí nos habla de una libertad religiosa. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué la iglesia cristiana debería ser como la iglesia católica, que tiene una central, ¿cierto? Una pirámide, digamos así. Sí, pero Jesús no lo estableció así. Porque le dicen, mira, hay uno que echa fuera demonios y se lo prohibimos porque no nos sigue. ¿Qué dijo el Señor? Déjelo. No se lo prohíba. ¿Por qué? Porque si no es contra nosotros, por nosotros es. Déjelo. O sea, como que dice, ¿esto qué hace? Esto nos lleva a que es normal que hayan muchas congregaciones con diferentes nombres, ¿ya? Y con diferentes, por ejemplo, bautistas, pentecostales, presbiterianos. Es normal. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no se lo prohíban, que prediquen la palabra. Si predican la palabra, ¿cuál es el problema? Pablo estaba en la cárcel, ¿cierto? Le dice a los colosenses, y entonces le dicen que muchos, a los colosenses, a los filipenses, le dicen, muchos predican a Cristo, ya sea por hacerme la guerra a mí, pero lo importante es que la prediquen a Cristo. Ese es el punto. ¿Ya? Entonces no se preocupe si hay un montón de entre comillas, doctrinas, porque al final la doctrina es bíblica, ¿no? Pentecostales, presbiterianos, bautistas, en fin. El asunto es que sea una sana doctrina, que prediquen y que lleven el mensaje del Señor. Ahora bien, cuando le dicen, ahí, Señor, no quieren que tú entres aquí, no quieren que tú vengas aquí, ¿por qué no pedimos fuego del cielo para que los consuma? ¿Y qué fue el Señor? No, déjalo, yo no vine a acabar con las almas, ¿vine a qué? A salvar las almas. ¿Y cuál es el punto entonces? Que no importa una persona en qué doctrina o lugar esté en un momento determinado, mientras tenga vida, puede ser salvado, exactamente. Ese es el punto. Mientras haya vida, puede ser salvado. Mientras respire, puede ser salvado. Sí. Ese es nuestro problema. Entonces somos llamados a compartirle el Evangelio, a llevar el Evangelio a esas personas, a esas almas. Vayamos a Gálatas para que terminemos ahí en Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí nos acordamos entonces de ese pasaje donde el Señor Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces, estad libres, dice el Señor. Estad libres, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. O sea, Él nos ha sacado, nos ha libertado ¿de qué? De la esclavitud, del pecado, de la esclavitud, de una mala doctrina. Nos trajo, la conocemos, entramos a practicarla. Ahora debemos ¿qué? Permanecer, estar firmes, estar firmes. Retroceder nunca, rendirse jamás. Debemos estar ¿qué? Firmes. Si hemos conocido ¿qué? La verdad de la palabra de Dios. Hay doctrinas muy malas. Hay iglesias que son un desastre, espiritualmente hablando, conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque están desviando, están llevando a la gente por un camino errado, equivocado. Si esas personas no se arrepienten,
no leen la Biblia, no estudian la palabra de Dios y entienden que en el lugar donde están no les están predicando la palabra de Dios, donde hablan de arrepentimiento, donde hablan de salvación, donde se habla de santidad, donde se habla de integridad, donde se habla de Jesús como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Si esa persona no tiene claro cuál es el plan de salvación que expresa la Biblia, entonces está en grave problema. Alguien dice, ¿usted va a la iglesia? Sí, es que yo voy a la iglesia. No quería hablarle de Jesús. No, yo voy a la iglesia. Dice, la pregunta es, ¿y usted sí sabe cuál es el camino al cielo? No, nadie lo sabe. Es lo primero que le van a decir, nadie sabe. Claro que sí sabemos. La Biblia lo dice claramente. Un hermano que nos compartía una vez el evangelio, nos compartía venía de a darnos una conferencia, y él decía que en el avión se encontró a una señora, estaba sentada justamente con él, y entonces él le empieza a hablar de la palabra de Dios. Y él le hizo la pregunta, si este avión se cayera, ¿usted iría al cielo? ¡Ay, no! ¿Cómo se le ocurre hablar de que este avión se La gente se asusta, pues allá en las alturas es mejor predicarle a la gente. ¿Cómo se le ocurre? Dice, bueno, la pregunta es, ¿usted va a la iglesia? Sí, claro, yo voy a la iglesia. Dice, entonces, ¿por qué se asusta? ¿A qué iglesia va usted? Dice, a Lakewood. Oh, sí. ¿Y cuánto lleva asistiendo allí? 30 años. 30 años. Y usted no sabe si usted muere hoy, ¿usted iría al cielo? No, eso nadie lo sabe. No, Dios quiera que no. Dice, usted necesita ser evangelizada. Usted necesita ser ilustrada en la palabra de Dios. Usted necesita conocer la palabra de Dios. Usted necesita entregarle su vida al Señor Jesús ahora. Y entonces él le hizo la oración de fe. Él oró por ella y le dijo, usted necesita una iglesia donde le prediquen la palabra de Dios. Por el lugar donde usted vive, busque una iglesia donde le prediquen la palabra de Dios. No se deje llevar del nombre, de la fama, de esto. No, vaya a un lugar donde usted conozca la palabra de Dios. Una sana doctrina donde estemos llamados a eso. ¿Qué nos ganamos con que, van muchos ahí? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Pero no saben nada de nada. Ese es el problema. Entonces, al conocer la palabra de Dios debemos estar firmes. Muchas veces la gente no le gusta, ¿no? Pero que siempre estudiando, la gente le gustan las emociones. La gente le gustan las emociones. Ahí mismo en el capítulo 5 está el versículo 13. Leamos el versículo 13 y 14. Ahí llegó. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ¿qué? Ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ok, ¿de qué se trata esto? Se trata de que la salvación se pierde o no se pierde. La salvación no se pierde. Entonces como no se pierde, yo puedo hacer lo que ya quiero porque ya le entregué mi vida a Cristo. No, Señor, no es así. Porque si ya le entregamos nuestra vida a Jesús, ¿eso qué hace? Eso hace que yo me vea impedido ¿a qué? A ofender ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. Eso me hace libre ¿de qué? De caer en pecados, porque yo no soy salvo por mis obras. Soy salvo ¿por qué? Por la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Y eso lo dice quién? Efesios 2:8. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un ¿qué? Don de Dios, para que nadie se gloríe.
Somos salvos ¿por qué? Por gracia. Dios nos ha hecho libres, entendiendo que Él nos lleva al reino de los cielos. El Señor Jesús nos lleva al reino de los cielos. Y nada de lo que yo haga me va a llevar al reino de los cielos. Y nada de lo que yo deje de hacer, o sea, haga mal, me va a quitar mi salvación. ¿Pero qué quiere decir eso? Que yo estoy, cuando yo realmente en mi corazón le he entregado mi vida al Señor Jesucristo, yo, ¿qué voy a hacer? Voy a apartarme, alejarme, ¿de qué? De la vida pecaminosa. Y voy a caminar ¿con quién? Con Cristo todos los días de mi vida. Por eso dice Jesús, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y todo lo que el Padre me da, yo no lo pierdo. O sea, nada se me pierde. Si realmente le hemos entregado nuestra vida a Jesús, Él nos va a llevar en el hueco de su mano. Ahora, eso si realmente nosotros conscientemente, genuinamente, hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Porque mucha gente lo confiesa, pero no lo hace con sinceridad. Por ejemplo, usted invita a alguien, un primo, un tío, un sobrino, un hermano, y muchas veces llega la persona y quiere aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque usted está ahí. O sea, porque quiere quedar bien con usted. No porque realmente quiere entregarle su vida a Jesús. Y ese es un problema. Mucha gente en la iglesia están en la iglesia, pero no son del Señor. Por eso dice Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. ¿Qué dice? Estaban con nosotros, pero se fueron para que vean que no todos son de nosotros. No todos los que están en la iglesia son salvos. Alguna vez, para terminar, le preguntaban a un pastor de una iglesia grande aquí en Estados Unidos. Le preguntaban al pastor, le dice, si usted va al cielo, ¿cuál sería su anhelo? O sea, su gozo en el cielo, con respecto a lo que hay aquí en la tierra y en su iglesia. Dice, bueno, nosotros tenemos una iglesia de unos 3,000 y más miembros. Si yo me encuentro con un 30% de la iglesia en el cielo, estoy contento. Un pastor de una iglesia grande. ¿Por qué? Porque él sabe que por más que haga, esos 3,000, en medio de esos 3,000 hay un montón que están infiltrados que no caminan con Cristo. Ese es el problema. Y usted no puede estar detrás de cada uno diciéndole, repitiéndole, entregándole, porque son muchos. Entonces, volvemos a qué? A la conciencia. Cada uno debe concientizarse de que mientras estemos en esta vida, usted, cada uno incide en su destino eterno. Cada uno de nosotros es responsable de su vida eterna. ¿De dónde pasará su eternidad? ¿En el reino de los cielos o en el infierno? Cada uno. ¿Ya? Por más que nosotros queramos, es un asunto de cada uno. Y le ha pasado a ministros de la palabra, ¿no? Predicadores famosos de años y años y años y se murieron y se descubrió que su vida era un desastre. ¿Dónde están hoy? Esos son los que el Señor le dirá un día, que le diga, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre predicamos la palabra a los presidentes, en lugares, a miles y miles. ¿Oh, sí? ¿Y qué dice el Señor? Yo diré, apartados de mí, hacedores de maldad,